querido Sensei. En el New York Times preguntan, ¿Will Mexico be the next Venezuela? Y ya Claudio X González salió a retuitear precisamente este artículo publicado por el New York Times y dice, no lo podemos permitir. El 13 de noviembre México habló claro, sí a la democracia que construye, no al autoritarismo populista que destruye. Y ya de llamar la atención que en pleno 2022, en noviembre del 2022, en el New York Times, Brett Stevens, en su artículo de opinión, siga apostándole a esto de que si México se va a convertir en Venezuela, mi querido Manuel Hernández Borboya, como que andan muy atrasados de narrativas o de plano, con ganas de seguir jodiendo la vida con esto de el socialismo, el comunismo, el autoritarismo, o de plano haciéndole juego a esos que se reunieron en México desde el ultraconservadurismo y que fueron apoyados por Steve Bannon y Donald Trump desde Estados Unidos. ¿O cómo lo ves tú, Manuel Hernández Borboya? Sí, de esos temas no hablan con tanta vehemencia en estos medios estadounidenses, ¿no? O sea que realmente yo creo que es lo segundo que comentabas, es ganas de estar jodiendo, porque realmente pues es deplorable, ¿no? O sea, ya sabemos que en general la oligarquía neoliberal pues ha sido siempre compinche de los intereses de la gran oligarquía globalista que controla los mercados financieros, el capital financiero transnacional en el mundo, y que pues se manifiestan en medios globalistas como el New York Times, ¿no? Entonces, pues es burdo, son recursos discursos muy aquilosados, este asunto de comparar a López Obrador y a México con el caso de Venezuela, cuando realmente pues lo único que viene en la columna, yo le eché un ojito, pero ya ni la acabé de la flojera que me dio, son una serie de prejuicios de los que alimentan personajes como Carlos Loret, Claudio X González, que retuitean estas cosas, y pues tampoco es de extrañarnos, ¿no? Acuérdense que a final de cuentas, Claudio X González y su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues han sido financiados por el gobierno de Estados Unidos precisamente para defender este tipo de posturas, a lo que le ha apostado siempre la oligarquía neoliberal, desde que se instauró en México con el surgimiento del PRIAN, pues ha sido a instaurar en México un modelo de bipartidismo de derecha disfrazado de democracia, siguiendo el modelo anglosajón, el modelo que existe en Estados Unidos principalmente y también en otros países como en Reino Unido, ¿no? Donde se nos vende como democracia, pues que tú puedas escoger entre la ultraderecha o los neoliberales, ¿no? Que a final de cuentas también son parte de la derecha. Entonces ese es el concepto de democracia que están defendiendo estos personajes que hacen este tipo de comentarios, ¿no? Es decir, todo lo que se salga del canon neoliberal o del canon del bipartidismo de derecha a la gringa, pues va a ser tachado de populismo, de comunismo, de socialismo, porque al final de cuentas, pues lo que ellos quieren decir es que mientras no sea el gobierno manejado por élites de derecha, conservadoras, neoliberales, eh, todo lo demás pues son formas rudimentarias de democracia o son gobiernos autoritarios, y eso lo que hace pues es tratar de disfrazar y encubrir que realmente pues los verdaderos personajes antidemocráticos son ellos, ¿no? Ya estamos viendo cómo Claudio X González y sus huestes están incitando a varias personas a que salgan ahí a la marcha que está convocando López Obrador para provocar enfrentamientos con actos de bronca que luego puedan ser utilizadas para jalar agua hacia su molino y tratar de construir narrativas a partir de estos sucesos. Es decir, están asusando a la gente, están asusando el fuego para que haya conflicto, haya choque y ellos puedan lucrar políticamente con eso. Si por lo menos fueran tantito congruentes, pues mínimo que Claudia X González también salga a la calle a ver cómo le va en la marcha de López Obrador, en vez de estar incitando a gente a que hagan cosas que luego ellos puedan utilizar con lucro, ¿no? Es decir, están tratando de aprovecharse de la gente más fanatizada, más enajenada, que de alguna manera comulga
con sus ideas de derecha, con el pensamiento conservador, para que ocasionen alguna tragedia, alguna agresión, algún tipo de violencia que luego pueda ser utilizado para señalar al gobierno de López Obrador de haber provocado esta situación, ¿no? Entonces, la verdad es bastante patético, son bastante bajos, pero tampoco hay que sorprendernos porque a final de cuentas, pues la hegemonía estadounidense que ha apoyado a estos gobiernos conservadores de derecha en América Latina y en países como México y que fueron pues comparsas de los fraudes electorales que hemos vivido en los últimos tiempos, pues no es del todo de extrañarse que surjan este tipo de expresiones, pero desde luego que hay que señalarlos y hay que criticarlos, ¿no? Porque así como critican o son buenos para criticar desde el New York Times los columnistas a otros países, pues así deberían de criticar la política estadounidense, ¿no? Que tiene en situación de pobreza y de miseria a un gran sector de su misma población que está completamente invisibilizado de estas narrativas. Entonces, pues deberían de verse más hacia adentro y no tanto hacia afuera en medios globalistas como el New York Times. Dependiendo también de